Bien, aquí tenemos los 2 días de Dios, 2 días de Dios. Nosotros sabemos que, por lo que nos dice la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23, que Jesús mismo, al comenzar su ministerio aquí en la tierra, era como de 30 años, aproximadamente. O sea, lo que nos dice la palabra del Señor, que está impresa en papel, lo que llamamos la Biblia, que es la palabra profética más segura, ¿verdad? En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, leemos: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Es la palabra profética más segura, la cual está impresa en papel. Es la revelación de Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento, que está impresa en papel. Es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, siempre lo que está escrito, lo que ha sido revelado por Dios al hombre y que está escrito en la Biblia. Eso es lo más seguro. Todo lo demás, los sueños, visiones, profecías de supuestos profetas, todo eso es mentira, eso no es seguro. Que la palabra de Dios queda impresa en papel ha costado la sangre de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Es de mucho valor. Dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11. Lo ratifica el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito en la Biblia, es la palabra profética más segura. Siempre poner atención a lo que está escrito en la Biblia. Ahí tenemos la revelación del Señor. Entonces, aquí en lo que está escrito, en Lucas 3, versículo 23, leemos que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Lo que está escrito en el Evangelio de Juan es que el Señor atravesó, desde que inició su ministerio en la tierra, cuando fue bautizado en el Jordán, desde que inició su ministerio en la tierra, atravesó 3 años y medio, hasta que Él en la cruz murió por nuestros pecados. En el Evangelio de Juan leemos nosotros de 3 años y medio. Juan menciona 3 Pascuas y menciona una fiesta de los judíos. Uno tiene que leer Juan capítulo 2, versículo 13, Juan capítulo 5, versículo 1, Juan capítulo 6, versículo 4. Ahora tenemos en Juan capítulo 13, versículo 1, lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Ahí tenemos nosotros, cuando leemos el Evangelio de Juan completo, tenemos los 3 años y medio, desde que Cristo inició su ministerio en la tierra hasta que en la cruz murió por nuestros pecados. 3 años y medio, 3 años y un poco más. El Evangelio de Juan nos narra 3 Pascuas y una fiesta de los judíos, ¿verdad? 3 años y medio. Ahora tenemos también simbólicamente en la parábola de la higuera estéril, de Lucas 13, versículos 6 al 9. ¿Se dan cuenta que yo siempre estoy citando la Escritura? Lucas 13, versículos 6 al 9, tenemos la parábola de la higuera estéril. Aquí tenemos al dueño de una viña y tenemos al viñador. El dueño de la viña, nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial. Y el viñador, nuestro Señor Jesucristo. Dice el dueño de la viña, porque tenía una higuera plantada en medio de la viña. Por 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no lo he hallado. 3 años. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces la respuesta del viñador: Oh Señor, déjala que todavía la abone un poco más de tiempo, 3 años y un poco más. Y si diere fruto, entonces bien. Y si no, la cortarás después. 3 años y un poco más. Está siendo simbolizado en la parábola de la higuera estéril. Nuestro Dios creador, el Padre, es el dueño de la viña. Nuestro Señor Jesucristo, el viñador. Israel representa la higuera. Tenía que reconocer al Mesías.
El Mesías Cristo estuvo 3 años y medio intentando que el pueblo de Israel le reconociera como su Mesías. 3 años y medio. Ok. Ahora, nosotros tenemos que el Señor a los 33 años inició su ministerio en la tierra. Y, porque dice Lucas 3:23, cuando Jesús mismo al comenzar su ministerio era aproximadamente 30 años. A los 30 años el Señor comenzó su ministerio en la tierra. Y sabemos que a los 33 años y un poco más, Él en la cruz muere por nuestros pecados. A los 33 años y un poco más. 33 años de nuestra era. A partir de ahí, de los 33 de Cristo, tienen que comenzar 2 días de Dios. Para el pueblo gentil, para la iglesia mayoritariamente gentil. Tenemos Lucas capítulo 10, versículo 35, la parábola del buen samaritano. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, y mientras descendía, le salieron al encuentro unos malhechores que, hiriéndole y despojándole, le dejaron medio muerto. Pasó un levita, pasó un sacerdote y no tuvieron misericordia de él. Pero un buen samaritano, movido a misericordia, ya lo tomó, le vendó sus heridas, se los curó con aceite, con vino, y lo llevó sobre su cabalgadura al mesonero. Y sacando 2 denarios, Lucas capítulo 10, versículo 35. Ahí está los 2 días en forma simbólica, lenguaje espiritual bíblico del Señor. Sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Promesa de regresar. El buen samaritano promete regresar, dándole 2 denarios. Un denario es el sueldo diario de un jornalero, un día de trabajo. 2 días, ahí están claramente los 2 días, con promesa de regresar. El buen samaritano promete regresar dando un intervalo de 2 días. Ahora la mujer del pozo de Sicar se reafirma estos 2 días. Juan capítulo 4, versículo 40. Estoy resumiendo todo lo que dice allí Juan capítulo 4. La mujer del pozo de Sicar se encuentra con el Señor y el Señor le dice todo lo que ella había hecho. La mujer sorprendida deja el cántaro con el cual venía a buscar agua al pozo y va al pueblo de Sicar y le dice a la gente de Sicar, venid, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Y toda la gente de Sicar salió al encuentro del Señor, esos samaritanos de Sicar. Y cuando le oyeron, le rogaron que se quedase con ellos. Y el Señor se quedó con ellos 2 días. 2 días. Juan capítulo 4, versículo 40. Ahí tenemos los 2 días para la iglesia gentil, para el mundo gentil. Antes de que Cristo retome su trato con Israel. 2 días. Ahora es por esto que el apóstol Pedro, hablando a la iglesia, 2 de Pedro 3, versículos 8, 9 y 10, dice, oh amados, no ignoréis esto. Es muy relevante que ustedes no lo ignoren, lo tengan muy presente. Es de la mayor relevancia. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para con la iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No ignoren esto. No lo dejen pasar por alto, ténganlo muy presente porque es de la mayor relevancia que ustedes lo tengan presente, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre, en los cielos. En los cielos. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Si así no fuera. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros en los cielos. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, arpazo, arrebatamiento,
os tomaré a mí mismo. Nosotros, cada uno de los miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo espiritual de Cristo. Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Cada creyente en Cristo, ¿verdad?, que ha entrado por la puerta estrecha. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros en los cielos. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Vendré otra vez y os arrebataré al cielo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy en los cielos, vosotros también estéis. Ahí está la promesa. Por eso que en 2 de Pedro 3, versículos 8, 9 y 10, el apóstol Pedro dice a la iglesia: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, la iglesia. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca de la gente del mundo, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación, al reconocimiento de la condición en la que el ser humano se encuentra ante Dios, al reconocimiento de la condición en la que el ser humano se encuentra ante Dios. Arrepentíos, que se arrepientan, y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Es paciente para con nosotros la iglesia. Nos pide paciencia el Señor. Ya vengo, ya. Tengan paciencia. Es que yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es por eso que el mismo Señor le dice a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate. Acuérdate de todo lo que has oído y que está escrito en la Biblia. Acuérdate pues de lo que has oído, de lo que has recibido y oído. Y guárdalo. Y arrepiéntete. Anda cambiando permanentemente tu forma de pensar a la Biblia. Así se arrepiente el ser humano, conformando los pensamientos que tiene a la Biblia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas. Ahora, si tú estás velando, sí sabrás la hora en que yo te venga a buscar y llevarte al cielo. Tienes que estar velando. Tienes que estar mirando los tiempos que estamos viviendo. ¡Despierta, iglesia! ¡Despierta! El Señor viene pronto a buscar a la iglesia. Déjate de estar poniendo la mira en el mundo. Vendré sobre ti. Vendré sobre ti. Si no velas, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque vendré sobre ti 7 años antes de los 2 días de Dios. 7 años antes de la semana 70 del profeta Daniel, vendré sobre ti. 7 años antes de la semana 70 del profeta Daniel. Daniel 9:27, el príncipe, la bestia, el que está en el abismo hoy en día, confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos, un pacto que le permitirá a Israel levantar el tercer templo. La higuera, Israel. Y por otra semana, el príncipe que ha de venir, Daniel 9:26, el príncipe que ha de venir. Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar lo que se hace en el templo, el sacrificio y la ofrenda. O sea, Daniel 9:27 está ligado al templo, al sacrificio y al príncipe que ha de venir, la bestia, el inicuo. Ese príncipe que ha de venir. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Un pacto de paz que le va a permitir a Israel levantar el tercer templo, el lugar santo, donde se celebra el continuo sacrificio, el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. Ahora, el príncipe que ha de venir hoy en día está en el abismo. Apocalipsis 17. La bestia que era y no es, está para subir del abismo. Está para subir del abismo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 al 10. Una bestia que está para subir del abismo e ir a perdición. La bestia, Juan, la bestia que has visto surgir del mar, que viene del abismo, Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, Apocalipsis 13. Ahora Apocalipsis 17. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. La bestia viene del abismo, del abismo. Juan la ve subir del mar, pero viene del abismo, del centro de la tierra. Ahí está aprisionada la bestia, el inicuo. Él, operando en su séptima cabeza, el anticristo, él confirmará un pacto de paz que le va a permitir a Israel levantar el tercer templo para reiniciar el sacrificio y la ofrenda.
esa bestia, ese príncipe que ha de venir. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Un pacto de paz que le va a permitir a Israel levantar el tercer templo. Y que los defensores de Israel, los de Tarsis y sus leoncillos, o sea, los británicos y los norteamericanos, replieguen sus tropas de Medio Oriente, dejando a Israel indefenso, una ciudad sin muros, Ezequiel 38. Ahora, nosotros estamos viviendo el 2024, a punto de celebrar el 2025, la llegada del 2025, sí, porque estamos nosotros ya terminando el mes de agosto, ¿verdad? 2024 después del nacimiento de Cristo. 2024 después del nacimiento de Cristo. Pero el 33 de nuestra era, Cristo murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Y ahí, con la resurrección de Cristo, inicia la iglesia. 33 de nuestra era. 2 días de Dios. 2033, menos 7. Porque el Señor nos librará de la ira que se viene sobre el mundo, de la tribulación de 7 años, la semana 70. Si el 2033 se cumplen los 2 días de Dios e inicia el tercer día, después de los 33 de Cristo, entonces nosotros tenemos que presuponer que el 2026 iniciaría la semana 70 del profeta Daniel. 2026. Porque a partir de 2026, si sumamos 7 años, la semana 70, que está compuesta de 7 años, tendríamos que contar 2027, un año, 2028, segundo año, 2029, tercer año, 2030, cuarto año, 2031, quinto año, 2032, 6 años, 2033, 7 años. Ahí está la semana 70 del profeta Daniel, que constituyen 7 años. Y estamos al 2024, a punto de llegar al 2025. Ahora, ¿quién es la señal de todos los tiempos? La nación de Israel. Israel es la higuera. Ahora, antes de recordar Mateo 24, versículos 32 al 34, antes de recordar de la higuera, aprender la parábola, antes de eso, tengamos muy presente el Salmo 119, 160. Tengámoslo muy presente, es lo que está escrito, lo revelado por el Señor. ¿Qué es lo que dice el Salmo 119, 160? La suma de tu palabra es verdad. La suma. Hay que sumar todo lo que está escrito. No una parte de tu palabra es verdad. No una parte. No en forma parcial, no. La suma de tu palabra es verdad. Sí, porque en el Salmo 90:10 tenemos los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Y luego pasamos y volamos, ¿verdad? 70, 80 años. Sí, pero eso no es toda la palabra de Dios, falta más. Leamos Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, Abraham, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serán oprimidos por 400 años. 400 años. Verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá. Una generación también puede ser de 100 años. Ojo, la suma de tu palabra es verdad, no una parte de tu palabra. Yo no me puedo quedar con el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años y en lo más robusto son 80 años. Pero también son 100 años. Aquí lo está diciendo Dios en Génesis capítulo 15. En el Salmo 90:10 lo está hablando el rey David, inspirado por el Espíritu Santo. Pero acá, en Génesis 15, versículos 13 al 16, es Dios en primera persona. Y en la cuarta generación de 400 años. Una generación 100 años. 2 generaciones 200 años. 3, 300, 4, 400 años. Una generación también puede ser de 100 años. Ojo con eso. Ojo con eso. Por eso que es tan relevante el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, no una parte de tu palabra. Por eso que la gente religiosa se vale de ciertas palabras de Dios, descartando otras para imponer una doctrina falsa. Un texto fuera del contexto es un pretexto, ¿verdad? Para dar una mentira, enseñar una mentira. Entonces, por un lado tenemos el Salmo 90:10, que nos habla de un máximo de 80 años, pero por otro lado tenemos Génesis 15, versículos 13 al 16, que nos habla de un máximo de 100 años.
Entonces una generación fluctúa entre 80 y 100 años. Ahora sí que vamos a Mateo 24, versículos 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, toda la tribulación de 7 años que ustedes van a pasar, lo de Jacob, la angustia de Jacob, conoced que está cerca, las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La que está siendo aludida por el Señor, la generación de la higuera. La que el 14 de mayo del 48 nació en este mundo, juntamente con el reverdecer de la higuera. La que actualmente tiene 75 años y contando, ¿verdad? Porque a partir del 14 de mayo de 1948 hasta este agosto del 2024 tenemos unos 75 años más o menos. Claro, más o menos, ¿verdad? Unos 75 años. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, incluyendo la segunda venida de Cristo a Israel. La segunda venida de Cristo al pueblo de Israel. La segunda venida de Cristo al mundo. Pero antes, 7 años antes, la iglesia será librada de la ira que se viene. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperad de los cielos a Jesús, a quien resucitó de los muertos. A quien el Padre resucitó de los muertos. A Jesús, a quien nos libra de la ira venidera, de la ira de 7 años. Y los 7 años son ira, los 7. No es como dicen los religiosos, los que truncan la palabra de Dios. Recordemos que solamente los primeros 4 jinetes del Apocalipsis es el inicio de la semana 70 del profeta Daniel. Los 4 primeros sellos. El primer sello, el anticristo. El segundo sello, los hombres se matan unos a otros. El tercer sello, hambruna mundial. Y el cuarto sello, 1/4 de la población mundial es vaciada de la tierra. 1/4. Y está iniciando la tribulación. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os dejo. Yo os dejo mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da la paz con alcohol, con fiestas, ¿cierto? Con entretenimiento. Pero el Señor da la paz verdadera. Ahora es Cristo el que quita de la tierra la paz y los hombres se matan unos a otros. Y eso al segundo sello desatado. Al segundo. Hay que leer Apocalipsis capítulo 6. Ahí empieza la tribulación en la tierra. Pero en este momento nosotros estamos viviendo un preámbulo antes de la semana 70 del profeta Daniel. Todo lo que está ocurriendo es un preámbulo de lo que se viene sobre el mundo. Pero antes de que se venga todo esto sobre el mundo, la iglesia será arrebatada. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Viene a cumplir la promesa que nos hizo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ahora, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo a los 33 años, cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz y ha sido resucitado, ahí está nuestra esperanza, la resurrección, inicia la iglesia en la tierra. Ahora nosotros estamos, desde los 33 de Cristo, estamos a 1991, ¿ya? Porque 2024 menos 33 marca 1991, restando 9 años para que se cumplan los 2000, los 2 días de Dios. De esos 9 años hay que restarle 7, porque nosotros no atravesaremos los 7 años de la semana 70 del profeta Daniel, la iglesia gentil. Entonces todo apunta al 2026, como el inicio de la tribulación en la tierra. Todo eso apunta, todo lo que estamos considerando y que está escrito en la Biblia. Ahora, en Oseas 6.2 leemos en la segunda parte, en el tercer día, al pueblo de Israel, la higuera, en el tercer día, o sea, el 2033, nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas 6.2, la segunda parte, a partir de los 33 de Cristo. Cristo a los 33 de nuestra era murió por nuestros pecados, en el tercer día resucitó, ha sido resucitado. No que resucitó por sí mismo, sino que el Padre le resucitó. El Espíritu Santo le ha sido dado el poder para resucitar. Ha sido resucitado. Entonces nosotros tenemos que considerar también todo lo que está escrito en la Biblia, la suma de tu palabra es verdad. Génesis 6.3, los 120 jubileos, que corresponden a 6.000 años desde Adán. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días sobre la tierra 120 años, jubilares, 6.000 años. Desde Adán hasta los 33 de Cristo, 4.000 años. Desde los 33 de Cristo a la fecha actual,
1.991 años más, que sumado a los 4.000, 5.991, faltando 9 para los 6.000, para que inicie el tercer día, después de Cristo, de los 33 de Cristo, o el milenio número 7, después de Adán. Y sabemos nosotros que el Señor viene a reinar por 1000 años sobre la tierra. Los 7 días en total, 7 días de Dios. Y el mundo no es más. Y ahora el Señor habrá un cielo nuevo y una nueva tierra para la iglesia en los cielos. El mundo no será más. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. Mis palabras que están escritas en la Biblia, es la palabra profética más segura. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Lo ratifica Pablo, 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito en la Biblia, no conforme a lo que sueñan los soñadores. Esas visiones, revelaciones, eso es mentira, no es seguro. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito en la Biblia, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, solamente lo que está escrito en la Biblia. Y fuera de lo que está escrito en la Biblia, nada más hablamos. Isaías 46, versículos 9 al 11. Yo soy Dios, que anuncio lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad. Desde el principio el Señor nos está anunciando lo que ha de venir y que se ha de cumplir. 100% se ha de cumplir. Los 2 días de Dios. Los 2 días de Dios para la iglesia. Lucas 10:35. Sacando 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Promesa de regresar para tomar la iglesia y llevársela al cielo. Juan capítulo 4, versículo 40. Y se quedó allí con los samaritanos de Sicar 2 días. 2 días.